Bienvenidos amigos, hermanos y colegas de la carrera de medicina. Bienvenidos a su canal Consultor Clínico con el tema de absceso cerebral. En el video anterior estuvimos hablando de lo que era la abrasión corneal. Te dejo el link en la descripción para que vayas a verlo por si no lo has visto. Sin más que decirte de que si quieres profundizar un poco más acerca de estos temas, consulta con tus textos guías de medicina. Sin más que decir, continuemos. Se define como absceso cerebral o una infección intracerebral focal que se inicia como una zona localizada de cerebritis y que evoluciona a una colección de pus rodeada por una cápsula bien vascularizada, o sea que nos enfrentamos a una acumulación de pus con una cápsula. En su epidemiología es bastante infrecuente, solo el 2% comparado con unos tumores cerebrales. Aparece en cualquier edad y su incidencia máxima se da en preadolescentes y personas de mediana edad. La frecuencia de la infección subyacente es por la diseminación por la contigüidad de los senos paranasales, el oído medio y los dientes. O sea, su diseminación local pues se da por infecciones nasales, otitis y por fístulas dentales. La cefalea suele localizarse en el lado del absceso y su inicio puede ser gradual súbito en el 70% de los casos. Entre sus signos y sus síntomas tenemos una tríada bien característica de esta enfermedad. Aquí tenemos la tríada del absceso cerebral, que es cefalea, fiebre y deficiencia neurológica focal en el 50% de los casos. Aparece fiebre en tan solo el 50% de los pacientes. Esto se da por lo que este absceso tiene esa cápsula que evita pues que algunos antígenos lleguen a él. Los hallazgos neurológicos focales como convulsiones, hemiparesia, afasia, ataxia se producen solo entre el 50 y el 30% de los casos. El edema de la papila se produce en tan solo el 25% de los casos. Presencia de infecciones adyacentes como abscesos dentales, otitis media y sinusitis puede ser una pista sobre el diagnóstico de base y debe buscarse siempre ante la sospecha de un caso. La evolución temporal desde que aparecen los síntomas a la presentación oscila entre horas en casos fulminantes y en más de un mes en algunos casos. En el 75% aparecen las primeras semanas, no dura mucho. La evolución de síntomas adyacentes. La presentación inespecífica de un absceso cerebral exige a todo clínico un alto nivel de sospecha por infecciones adyacentes. En su etiología tenemos que los abscesos cerebrales se originan a partir de infecciones contiguas y infecciones hematógenas desde un sitio alejado. Es muy importante entender que ambas evolucionan de manera distinta. En un foco contiguo, o sea, una infección primaria, que se da en el 55% de todos los casos, o sea, la mayor parte de los abscesos es por una infección primaria en focos contiguos, pues en infecciones de cabeza y cuello, como en los senos paranasales, en el oído, en los dientes, en algunos traumas craneales y algunos que son posoperatorios. Por ejemplo, si la infección se encuentra en los senos paranasales, va a afectar al lóbulo frontal y es provocado por los streptococos, enterococos, bacteroides, haemophilus y fusobacterium, que son importantes. En la otitis media y mastoiditis va a afectar al lóbulo temporal y al cerebelo, provocando por streptococos, enterobacterias, bacteroides y pseudomonas. Si es una sepsis de origen dental, va a afectar al lóbulo frontal y es provocado por una mezcla entre fusobacterium, bacteroides y streptococcus, que son importantes también. Traumatismo craneal penetrante, dependiendo pues de dónde se encuentra el traumatismo, ahí va a estar la localización. Ya. Postoperatorio es provocado principalmente por Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, enterobacterias y pseudomonas. Si es por diseminación hematógena, o sea un sitio alejado de infección, se da en el 25% de todos los abscesos.
Los abscesos suelen ser múltiples y localizados generalmente en toda la área de la arteria cerebral media. Los gérmenes responsables dependen de la fuente de donde vinieron esos gérmenes. Por ejemplo, en la cardiopatía congénita son provocados por estreptococos y hemófilos, endocarditis, provocado por el Staphylococcus aureus y Staphylococcus viridans, y si viene de las vías urinarias, pues provocado por enterobacterias y pseudomonas. Si proviene de una infección intraabdominal, es provocado por estreptococos, enterobacterias y anaerobios, que son muy peligrosos. Si vienen del pulmón, es provocado por estreptococos, actinomyces y fusobacterias. En huéspedes inmunodeprimidos vamos a encontrar infecciones oportunistas, como son toxoplasma, hongos, enterobacterias, nocardias, tuberculosis, listeria monocitógenes, que en este caso se le llama listeriosis a la enfermedad, y pueden ser también critogénicos, que son de fuentes desconocidas, en el 20% restante de todos los casos de absceso cerebral. El diagnóstico, su diagnóstico diferencial pueden ser otras infecciones parameningias, como el empiema subdural, absceso espinal, tromboflebitis de los senos venosos durales mayores y senas corticales, un ictus embólico, aneurisma micótico con fuga, encefalitis viral, leucoencefalitis hemorrágica aguda, infecciones parasitarias como la toxoplasma, enfermedades de semovientes como la equinocosis o la cisticercosis, que en este caso pues sería una neurocisticercosis. Los tumores cerebrales primarios metastásicos, un infarto cerebral, vasculitis del sistema nervioso central y hematoma subdural crónico. Hay que descartar cada uno de esos. En la valoración, pues la exploración física, pruebas de laboratorio y diagnóstico por imágenes nos van a brindar un mayor diagnóstico, una mayor certeza. En las pruebas de laboratorio, pues los leucocitos pueden estar elevados en la mayor parte de los pacientes. La BSG suele estar elevada también, pero puede estar normal, así que no es algo de que si le encontramos elevada o si le encontramos disminuida nos va a decir algo. No es tan directo. En los hemocultivos suelen ser negativos, en el 10% de los casos a veces ni se hace. La punción lumbar está contraindicada. Esto debido a que si un paciente pues le hacemos una punción lumbar, podemos diseminar la enfermedad. En pacientes con sospecha de absceso, si hacemos pues en la punción lumbar, el 20% muere o sufre un deterioro neurológico. El rendimiento de la tricción de Gram y el cultivo de material aspirado en el momento del drenaje quirúrgico es casi del 100%, o sea, bien certero. El diagnóstico por imágenes, pues la resonancia magnética es la técnica diagnóstica de elección. Consigue una mejor definición que la tomografía computarizada, pero la tomografía computarizada con contraste intravenoso sigue siendo una prueba excelente. No hay que menospreciarla, no hay que subestimar esa prueba. La tomografía computarizada y la resonancia magnética seriadas se recomienda como un seguimiento de la respuesta al tratamiento. O sea, si nosotros hacemos un tratamiento, hay que hacerles de manera recurrente a una tomografía computarizada y una resonancia magnética para hacer el seguimiento del paciente. El tratamiento eficaz suele realizarse con una combinación de ambioterapia empírica y resección en el momento adecuado o la aspiración del absceso. Como el tratamiento agudo existen evidencias de edema y efecto de masa, resulta esencial tratar la hipertensión intracraneal, pues. Eso incluye una hiperventilación del paciente sometido a ventilación mecánica, dado con dexametasona y mannitol. El tratamiento médico nunca va a sustituir la intervención quirúrgica para aliviar la intervención quirúrgica. El deterioro neurológico suele obligar a la cirugía. Eso es muy principal. Antes, siempre cuando hay un deterioro neurológico y la hipertensión intracraneal no disminuye, generalmente va a cirugía de manera de emergencia. Los corticoides se deben de limitar en pacientes con edema cerebral grave o desplazamiento de la línea media. El tratamiento médico, pues
Si el absceso mide menos de 2.5 centímetros y el paciente está estable desde el punto de vista neurológico y consciente, se puede empezar una ambioterapia y esperar. Los antibióticos empíricos que se eligen se tienen que elegir por 4 características. 1. La localización del absceso. 2. Sospechan de origen primario. 3. La presencia de un absceso único o múltiple. 4. Trastorno médico de base del paciente, o sea, si tiene VIH o tiene inmunodepresión. Selección antimicrobiana empírica. La infección primaria o fuente contigua, o sea, las infecciones que se encuentran en la cabeza y en el cuello, como la otitis media, mastoiditis, sinusitis, infección rectal, generalmente se usan cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima 2 gramos cada 6 horas intravenosa o ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas vía intravenosa, más metronidazol 7.5 miligramos por kilogramo cada 6 horas vía intravenosa o 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas vía intravenosa también. Si es una infección dental, se utiliza penicilina G benzatínica 1.200.000 por cada 6 horas, más la metronidazol. En traumatismo craneal o cirugía craneal se utilizan cefalosporina tercera generación, más metronidazol y napsilina o vancomicina. La vancomicina pues debe, como le puse aquí, que se brinda pues 1 gramo cada 12 horas vía intravenosa, pero la vancomicina debe vigilarse de que se suministre de manera lenta para evitar el síndrome del hombre rojo. Que el síndrome del hombre rojo, pues en otro de mis videos pues voy a hablar a más detalle acerca de eso. La síndrome hematógena, o sea, la cardiopatía congénita, endocarditis, infecciones urinarias, pulmón o intraabdominal, se van a utilizar napsilina o vancomicina, acuérdense, pero siempre vigilando con el tratamiento de la vancomicina, que se suministre de manera lenta, 1 gramo cada 12 horas vía intravenosa, más metronidazol más cefalosporina de tercera generación. No está clara la duración de la antibioterapia porque es variable en todas las personas. Ningún paciente va a ser igual, ningún paciente va a reaccionar de la misma manera en que lo hace otro. Por eso es que es variable. La mayor parte de los autores recomiendan un tratamiento parenteral durante 4 a 8 semanas con repetición de los estudios neuroradiológicos para asegurarse de que el tratamiento es el adecuado. Se sugiere realizar estudios radiológicos cada semana durante las 2 primeras semanas de tratamiento y luego cada 2 semanas hasta que se determine la ambioterapia y posteriormente cada 2 a 4 meses durante 1 año para controlar las recidivas de la enfermedad. Eso es muy importante, por eso lo puse como nota. El tratamiento quirúrgico pues tiene 2 indicaciones principales. 1. Tiene que recoger muestras para cultivos y sensibilidad. Y 2. Reducir el efecto masa. O sea, la biopsia estereotáxica o la aspiración del absceso se puede quirúrgicamente. Es esencial para elegir el antibiótico dirigido. En el momento y tipo de cirugía siempre va a depender también de 4 factores. 1. La fuente de infección primaria. Número y localización de absceso, porque puede ser único, puede ser múltiple también. Si el procedimiento es diagnóstico o terapéutico. Y el estado neurológico del paciente. Siempre para hacer una cirugía, para escoger un buen momento y escoger el tipo de cirugía, va a depender de esos 4 acápites. Pronóstico y derivación. La consideración diagnóstica precoz, el inicio temprano de una antibioterapia apropiada y los estudios neuroradiológicos avanzados han reducido la mortalidad secundaria de los abscesos cerebrales desde un 40 al 80% en la era preantibiótica a un 10 y el 20% actual. O sea, de 100 personas, 10 o 20 personas no logran vencer esta enfermedad. La morbilidad se suele traducir en secuelas neurológicas persistentes como convulsiones, alteraciones intelectuales o conductuales y deficiencias motoras que van a afectar entre el 20 y el 60% de los pacientes. Generalmente estas secuelas neurológicas persisten aún después de haberse tratado. Es obligado consultar al neurocirujano. Muchas gracias por ver el video.
El próximo video y tema será absceso espinal epidural, AEE. Suscríbete y dale like por si quieres seguir viendo mis videos. Muchas gracias, saludos.